Para continuar con el homenaje, tiene la palabra el diputado Daniel Radío. Gracias, señor presidente. Cuando José Enrique Rodó llegó por primera vez a esta casa, ya había sido aclamado por los mayores pensadores, escritores y estudiosos de su época, y tenía 30 años. 30 años durante los cuales se había ido modelando la personalidad, el pensamiento, el temperamento y el carácter de un hombre multifacético, un pensador, un escritor, un crítico, un hombre público, un político, un legislador, y paralelamente una persona particularmente tímida, retraída y tal vez un alma atormentada, quizás por cómo había impactado en él la inestabilidad tan propia de una época en la que estaba cambiando la manera de pensar y de concebir la existencia, así como por lo turbulento de las formas, como algunos de esos cambios se fueron procesando bajo el signo de la violencia. Este es el desafío que no estoy seguro si estamos preparados para asumir cabalmente, hacernos cargo de la herencia de José Enrique Rodó multifacético, con todas sus dimensiones, y no permitir de ninguna manera que la exaltación de su brillo como gran estilista desmerezca su rol de hombre público comprometido con su tiempo. Nada más lejos de la verdad acerca de José Enrique Rodó que la imagen del tipo abstraído de la realidad y de su tiempo que a veces se nos ha transmitido. Nada más lejos de la verdad acerca de José Enrique Rodó que aquel personaje casi ensimismado que se dedica a escribir parábolas y permanece ajeno al acontecer de los días. Rodó fue un hombre de pensamiento y de acción intransigente en defensa de la democracia y de la república, con una capacidad y una valentía que le permitieron enfrentar aquellas concepciones hegemónicas en su tiempo sin medir los costos que fueron altísimos, pero que le rescatan de la historia como un hombre honorable y cuyo testimonio podría avergonzar a muchos de los que hoy son propensos al cálculo o a la adhesión casi automática a lo políticamente esperable. Podríamos citar varios ejemplos. La defensa de la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno, por ejemplo, no era un planteo esperable hacia principios del siglo pasado, donde todo parecía pasar por la descalificación, particularmente de parte de quienes se atribuían el monopolio de la sensibilidad social y reclamaban, para consagrarla, la necesidad del exclusivismo político. Rodó, orgulloso militante colorado desde su juventud, no quería para nuestro país, ni aun para su propio partido, la ignominia de la consolidación de un partido institucional hegemónico. Y eso era remar contracorriente. Rodó, favorable al parlamentarismo y a las garantías del sufragio, nos dejó además el imprescindible testimonio de un diputado colorado de principios del siglo XX, del que el Partido Colorado puede estar orgulloso, que cuando estalló la guerra civil hizo expresa su amargura y su incomprensión por los procedimientos, pero al mismo tiempo reclamó el respeto por los adversarios, aun cuando la bruma de la guerra hacía confusa la diferenciación entre adversarios y enemigos. Demócrata insoportable, rechazó el levantamiento armado, aun cuando paralelamente reconoció las razones de los adversarios, y mantuvo esta línea de conducta y de pensamiento a contramano de su tiempo. Defensor acérrimo del liberalismo, denunció la falsa identidad de quienes solo se proclaman liberales, pero paralelamente pretendían ser depositarios últimos y exclusivos del monopolio de la razón. Un pensador que en cualquier caso estaba ubicado fuera de la Iglesia y que sin embargo defendió la cruz como un símbolo de la esperanza. Por otra parte, Rodó, el pensador universal, el que se permitió leer la historia aún desde la antigüedad con ojos hispanos, miró y pensó el transcurrir de la humanidad desde Hispanoamérica, un posicionamiento que hoy a nuestros ojos también parecería perimido y que lo transforma en un personaje aún más complejo y enigmático. La porfiada reivindicación de lo hispanoamericano transformó a Rodó en un personaje al mismo tiempo universal y extemporáneo,
un latinoamericanismo que no se sustanció en contra de nada, sino que reclamaba un patrimonio cultural hispano que no había logrado trascender la frontera de la ruptura política y demandaba el aporte cultural de la tradición hispánica. Pero fundamentalmente un Rodó que se negó a la visión simplista que opuso la modernidad a la adhesión a las tradiciones, a la visión simplista de quienes soñaron la modernidad exclusivamente en inglés o en francés. Y su antiimperialismo manifiesto, que lo llevó a rechazar el expansionismo de los Estados Unidos, no le impidió reconocer, como señalaba el diputado Pasqué, en la sociedad norteamericana el valor de una comunidad en perpetuo aprendizaje democrático. Los días 28 y 29 de febrero de 1920, una multitud se volcó a las calles para recibir los restos del autor de Ariel, traídos desde Italia en el vapor Principesa Mafalda. José Enrique Rodó había muerto el 1 de mayo de 1917, ayer hizo exactamente 100 años, y se le rindieron grandes honores. ¿Es así como queremos hacerlo presente? Recordado en episódicos homenajes, algunos multitudinarios y otros más o menos convocantes. ¿Es Rodó un escritor muerto o todavía nos dice algo? ¿No queremos que nos diga nada su exilio, concretado aún antes de su partida? Como un exiliado en su patria, lo había definido la española Belén Castro. No queremos que nos diga nada de su soledad en Palermo, el que enfermó y murió pobre y solo, porque ese final también dice cosas de Rodó y de nosotros mismos. El escritor merecedor del mármol tiene fecha de vencimiento en el orillo y es candidato al homenaje espasmódico. Es preciso rescatar a Rodó del estilista, del literato de gran estilo, del prestidigitador de la palabra. Me decía José Rila que cuando ponemos el énfasis exclusivamente en el gran escritor tan pulido, es que ya le hemos pulido también las aristas más profundas y vigentes. Es muy práctico encerrarlo en una medalla para liberarnos de los compromisos que nos impone, si lo tomamos en serio, para no tener que resolver sus dilemas, porque hemos de saber que Rodó tiene una sustancia que no ha perimido. Está claro que Rodó no ha escrito para estar de moda. Rodó es difícil. La convocatoria, por ejemplo, a la transformación personal, a ser los alfareros de nosotros mismos, la convocatoria a la conquista de nuestro propio ser que hace José Enrique Rodó en Motivos de Proteo, un verdadero ensayo de filosofía moral, no le hace concesiones a una sociedad que parece más afecta a los manuales de autoayuda. Motivos de Proteo, una obra vital y optimista, probablemente el gran libro de Rodó, fue, sin embargo, escrito en medio de uno de sus recurrentes episodios depresivos. No queremos que nos diga nada Rodó, el hombre perturbado en su subjetividad y sin embargo atento a lo que pasaba en el mundo. Rodó es difícil. Cuesta trabajo, particularmente a aquellos que son afectos a los análisis cuadriculados, porque Rodó no les cabe en ninguno de los escaques prefabricados. No ha de ser sencillo clasificar a Rodó, que fue un hombre de cambio, pero sin ataduras a los preconceptos del cambio, aún a los de su tiempo. Nada hay, por ejemplo, más lejano al facilismo y a la demagogia que la convocatoria al idealismo y al espiritualismo rodoniano. Ha dicho Romeo Pérez que Rodó no solo ha escrito que renovarse es vivir, sino que vivía renovándose. Y alguien ha llegado a pensar que en realidad, desde aquella constatación de Heráclito, de que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, o de que lo único permanente en el cambio es el cambio, en realidad vivir es tener la capacidad de persistir
de sobrevivir a las renovaciones. Y José Enrique Rodó, que a pesar del aislamiento y del ostracismo, ha sorteado la gran última renovación, que es la muerte, habrá de vivir para siempre. Gracias, presidente.